Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por esperarme. Andaba con un poco de corriendo de allá para acá, pero ya estoy aquí. Mil gracias por esperarme. Buenas tardes. Em, Les envié hace rato una publicación, el enlace de una publicación de Facebook de UCICAM. La próxima semana va a hacer el, el- el en vivo para el programa de apreciación de conocimientos. Es decir, todos tenemos que hacer el examen en casa. No hay, no creo, hasta ahorita nadie ha dicho, pero no creo que algún estado vaya a hacer el examen en sede. Es mucho dinero, es mucho trabajo. No lo hacen solo para un proceso. Ayer vimos la Ley General del Sistema para la carrera de maestras y maestros y vimos todos los procesos que hay. Entonces está admisión básica, admisión media superior, promoción horizontal básica, promoción vertical básica y promoción vertical media superior. Son 5 procesos. Eso implica que durante 5 sábados los estados tendrían que estar haciendo todo lo posible para que todos presenten examen y no lo van a hacer. Realmente es complicado. No creo que algún estado se atreva a hacerlo porque son 5 sábados. No me acuerdo si ustedes van a presentar examen el mismo día que básica. No, no tengo ahorita las fechas claras. Creo que no. Creo que lo presentan después. Pero aún así, tan solo los de básica son muchísimos. Entonces, no lo van a hacer. Y habría que estar sábado y domingo. Así todos en casa nada más eh, compran un buen servidor y le dan espacio a todos. Haciéndolo en sede, para los de básica tendrían que hacerlo, me parece que son 4 turnos, en la mañana, en la tarde, sábado y domingo. Entonces, no lo van a hacer. Para que ustedes lo vayan considerando. Y es muy importante que se metan a este en vivo que va a hacer la UCICAM, muy importante. Si no pueden, bueno, se va a quedar grabado. De todas maneras, nosotros vamos a hablar de él también para que todos estemos muy al pendiente y sepamos cómo meternos al examen, sobre todo porque tiene la computadora de la que nos tenemos que meter, tiene que tener ciertas características. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos en la fase de registro. Hay que, para los que nos registramos en línea, hay que mandar, en cuanto nos llegue, hay que mandar la carta de aceptación. Después de eso vienen los 2 cursos, hay que pasarlos. Y después de eso ya viene el examen, entonces todavía nos falta. Y para hacer el examen, pues hay que tener bien clarito cómo vamos a poner el programa para hacerlo. Así es que todos muy al pendientes. Mm, Se los compartí. Ahorita no me acuerdo qué día es. Entonces, por favor, en el grupo de WhatsApp yo se los puse. De pronto ustedes me preguntan cosas de manera individual que se pueden responder en el grupo de WhatsApp. Traten de hacerme la mayor cantidad de preguntas en el grupo de WhatsApp, porque a veces varios tienen la misma duda. Entonces, ya se los puse ahí, ahorita no me acuerdo, pero ahí está, ya cuando tendría que ser. Muy bien, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que quisieran decir. Son los martes. Gracias, Luisa Fernanda. Entonces será este martes. Seguramente será este martes. ¿Por qué este martes? Porque
ya van a hacer examen los de promoción vertical de educación básica, los que están concursando para subdirectores, directores, ATP, supervisores. Ellos son los que ya tendrían que estar al pendiente. Ya no me acuerdo cuándo es su proceso, pero ya es por ello que lo empiezan a hacer. Pero las indicaciones son exactamente las mismas para todos, son exactamente las mismas. Entonces, hay que estar muy, muy, muy al pendiente de esta parte. Y no se la vayan a perder. Ya les digo, les vuelvo a repetir para los que acaban de entrar. Si no la tienen, si no la ven, se queda grabada ahí en Usicam. Entonces ya estaríamos en todo eso. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna otra duda, algo que quieran comentar. Ahí está, martes 9 de abril. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces si no hay otra duda, pues vamos a ponernos a trabajar. Y voy a compartir lo que vamos a hacer. Muy bien. Vamos a estar todavía la otra semana y un poco de la que sigue para ya estar libres para cuando les toque su curso. Y lo que vamos a platicar es lo de el modelo educativo en educación media superior, la planeación didáctica y la evaluación formativa. Entonces, yo calculo que todo esto es hoy, lo que resta de la siguiente semana, y ya después esto trabajo colaborativo lo vemos en una sola sesión y esto en una sola sesión. Entonces, realmente aquí le vamos a dar todas las sesiones que se merezcan, todas las sesiones que se necesiten. Nos vamos a quedar en el modelo educativo en educación media superior, la planeación didáctica y la evaluación formativa. Todas las sesiones que necesitemos, ahí nos vamos a quedar. Entonces, vamos con el modelo educativo en educación media superior. Y para ese modelo educativo en educación media superior, yo quiero, a ver, no sé qué hice, no lo quiero quitar, eso. Vamos a ver un video. Yo les he estado hablando de una persona que es Juan Pablo Arroyo, Pero la que dinámica es del... precisamente esta persona que está ahí en nuestra pantalla. Juan Pablo Arroyo Ortiz fue la persona que cuando, no sé si se acuerdan, cuando ganó el presidente López Obrador, ganó en junio de 2018 y al otro día ya se puso a trabajar. Peña Nieto así como que se hizo a un lado y el que comenzó a trabajar fue López Obrador. Entonces trajo a todo un equipo para que trabajara con él, el secretario de Educación o al que él iba a nombrar de secretario de Educación fue Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma empezó a coordinar todo y en ese momento ya se sabía que quien iban a nombrar de subsecretario de Educación Media Superior era a Juan Pablo Arroyo Ortiz, que es el que están ustedes viendo, que en el sexenio de Peña Nieto era el coordinador en ese tiempo se llamaba COSDAC, la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico. Ahora se llama Fortalecimiento Académico. Entonces, él era el director, era el coordinador de la COSDAC y después fue subsecretario. Él fue el que su nombre lleva, eh, el documento de líneas de política pública lleva su autoría, lo mismo que el de orientaciones pedagógicas para la nueva escuela mexicana en educación media superior, lleva su autoría. Y eh, me temo, creo, pienso, infiero, que por cuestiones políticas, él ya no siguió como subsecretario el año pasado. Él llevaba toda esta cosa de la implementación del marco curricular común
en educación media superior, el MESEMS. Y en su lugar vino Nora Rubalcaba, que había sido candidata al gobierno de Aguascalientes. Y ahorita, pues bueno, Nora Rubalcaba ya se fue a conseguir una senaduría y no sé quién se quedó como en la subsecretaría. No, ni siquiera recuerdo si es un hombre o una mujer, pero bueno, me lo llevo de tarea para saber bien quién es. Lo que les estoy trayendo aquí, lo que yo tengo aquí en este momento, es lo siguiente. Eh, Hicieron del Colegio de México, perdón, pasan los mosquitos, del Colegio de México hicieron un conversatorio con de educación media superior. Entonces, invitaron a varias personalidades, entre ellas a Juan Pablo Arroyo. Juan Pablo Arroyo tiene clarísimo, clarísimo lo que es el modelo pedagógico que tenemos que implementar en educación media superior. Lo vamos a escuchar ahorita y vamos a terminar la sesión también escuchándolo. Eh, Ahorita a lo mejor hay algunas cosas que él va a decir que no les van a hacer mucho sentido, pero a lo mejor algunas sí. Y vamos a terminar con él después de platicar un poco del MESEMS. Hay algo que no se ve en el video, pero es que le han estado haciendo preguntas. Era un en vivo, había muchos ahí haciendo preguntas. Y una profesora de química estaba muy preocupada porque le habían dicho que ella tenía que manejar recursos socioemocionales en su clase. Estaba muy preocupada. Bueno, va a hablar un poco de eso. Entonces, pues vamos a ver a Juan Pablo Arroyo Ortiz. Una niña que nos llega en una comunidad rural se le trate diferente que a una niña o niño en un centro urbano de gran desarrollo. Necesitamos buscar cómo hacer homogénea la formación, porque todas las y los mexicanos tienen el derecho de la educación. Y por eso, al tiempo de revisar los contenidos y la organización de los currículum, en una parte general, porque no se puede desbaratar todos los tecnológicos, el CONALEP, los bachilleratos, etcétera. Entonces, por eso se define y por eso retomamos una iniciativa previa de un marco curricular común. Que tengamos lo mínimo para hacer el marco curricular común es fundamental. Y este marco curricular común, lo que le faltaba era su consistencia, porque se decía marco curricular común y se dijo hay que enseñar por competencias. Eso no era marco curricular común, era un método de enseñanza con un marco curricular común que viene de algunas partes desde finales del siglo XIX, de la escuela de la Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barrera. Ahí se decía que había que enseñar matemáticas, química, física, biología, historia, sociología, ética, etimologías, etcétera. Asignaturas que daban una cultura general. Y desde entonces hasta la fecha, es la primera vez que se revisa el concepto educativo en función del avance de la ciencia. No podemos seguir enseñando química, física, biología separados cuando los científicos nos han mostrado que todos los fenómenos naturales son complejos. Y entonces, si eso es lo que ha dado los premios Nobel en los últimos 4 o 5 años en las ciencias, el joven que le enseñamos química, física y biología separado, pues nunca va a entender, nunca va a acercarse a la ciencia. Por eso la propuesta del marco curricular común propone 3 áreas de conocimiento universal, que son las ciencias naturales, que modifica radicalmente la forma de enseñar las ciencias naturales, las ciencias sociales, que se había cercenado y se había acotado a la historia solamente, y las humanidades, que a un grupo de filósofos todavía insiste que hay que enseñar solamente historia de la filosofía. No, hay que pensar en un concepto integral, complejo, para un niño de 14, 15 años que no tiene la cabeza todavía muy ordenada,
que hay que ordenarle, enseñarle cómo son los fenómenos complejos. Pero para lograr esto, necesita tener 4 habilidades fundamentales que deberían de tener todos los profesores. El entendimiento, la comunicación, las palabras, la escritura, el amor por la lectura. Segundo, las matemáticas, no las matemáticas que nos repiten los números reales, números parciales, números fraccionales, etcétera, que es una historia verdaderamente absurda. Yo peleé mucho con Gilberto Guevara porque decía que no había que hacer nada a la enseñanza de las matemáticas. Así se enseña toda la vida y hay que seguirla enseñando. No. Nosotros proponemos en el bachillerato enseñar las matemáticas empezando por la estadística, porque es la que integra el dato al fenómeno. Y después se reflexiona en abstracto de ese fenómeno y entonces entra la lógica del álgebra o de las relaciones y las proporciones. Y entonces se va entendiendo sobre los ejemplos prácticos la enseñanza de las matemáticas. Y hay un grupo de matemáticos muy sólido de la Universidad de Querétaro, del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del el Centro de Estudios Matemáticas de Guanajuato, que se dieron a la tarea de recomponer esto. Lo mismo que el Centro Mario Molina nos dio la idea de cómo entender los fenómenos naturales desde la manera compleja. Y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales nos dio las pautas para enseñar las ciencias sociales igual de manera compleja e integrada. Pero todo esto necesita una capacidad fundamental que los profesores debemos de tener, saber leer y escribir muy bien, al nivel de 15 años de educación. Yo tengo alumnos en la licenciatura que no saben leer, que no saben entender lo que significa la comunicación para dar una idea a otra persona. Y después entender esto, hoy por hoy se tiene que tener la cultura digital a profundidad. Y esa es la diferencia de este marco curricular. Como no atacamos el anterior, sino avanzamos sobre el anterior y definimos con mayor precisión, primero, las áreas centrales, que son las habilidades sociocognitivas, no competencias, habilidades sociocognitivas, para entender los saberes de la cultura universal. No competencia de la química, la biología, sino el saber de cómo se compone un fenómeno natural, un fenómeno social, o una interpretación del ser humano. Entonces, estos elementos son los que componen el nuevo marco curricular y superan una forma de enseñar la ciencia que traíamos desde el siglo XIX. Y hoy por hoy lo están entendiendo los profesores. Y esa profesora de química no tiene que enseñar socioemocionales. Eso era lo que proponía el modelo anterior. Lo que proponemos para socioemocionales es desarrollar en tiempo escolar una serie de actividades que le van a dar fundamental habilidad para establecer sus condiciones socioemocionales y de relación entre ellos. Primero, el compromiso social. Segundo, la salud. Tercero, la posibilidad de trabajar en equipo y conformarse como parte de un propósito. Y todo esto se logra recuperando lo que se perdió. Ya no se hace deporte, ya no se hace cultura, ya no se hace relación social. Y entonces, si nosotros metemos en el tiempo escolar estas actividades, ya no tenemos que decirle al profesor de química que haga socioemocionales, por favor. Lo va a lograr y está probado, y lo logramos, y lo he visto en planteles específicos. Como cuando a los jóvenes se les enseña esto, quieren regresar, más bien no quieren salirse de la escuela, porque ahí juegan, ahí practican el canto, practican el arte, practican el judo, muchas cosas que les hacen participar en equipo. Entonces, una reconceptualización, retomando lo positivo de la historia de la educación media superior, porque lo había, pero la dinámica del crecimiento de la población y la necesidad de darle educación a todos y la limitación del presupuesto en un estado austero que es una barbaridad. O sea, no podemos decir que la educación debe haber austeridad y ese es el peor crimen en este país. Muy bien. Entonces, este es Juan Pablo Arroyo Ortiz. Es nos está hablando precisamente de este modelo pedagógico que nosotros tenemos, el marco curricular común de la educación media superior, MESEMS. Y entonces vamos a platicar
sobre este marco curricular común. Yo les voy a pedir que cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier pregunta que ustedes tengan, me la hagan saber, porque la guía de promoción vertical está basada está muy basada en lo que es el marco curricular común de la educación media superior, el MESEMS. El curso de habilidades docentes, que va a ser nuevo, no lo hemos tomado, pero estoy 100% segura que va a estar basado en el MESEMS. Entonces, hemos estado viendo la normatividad. Les he estado hablando muchísimo del artículo tercero constitucional, mucho, mucho. Y del artículo tercero constitucional, entonces, se desprende la nueva escuela mexicana, fundamentada en la Ley General de Educación, para hablarnos sobre lo que es o para implementar, para hacer vivido y real el artículo tercero constitucional en las aulas, en el caso de educación media superior con el MESEPS. Entonces, está súper hilado, no es algo que tengamos que dejar de lado. Y yo les voy a pedir que cualquier duda que ustedes tengan, no me importa tardarme varias sesiones en esto. La cuestión es que a ustedes les quede claro de qué se trata. Entonces, una vez que les quede claro de qué se trata, bueno, nos vamos con trabajo colegiado. Pero mientras no les quede claro de qué se trata, no puedo avanzarle. Porque digamos que esto es una de las partes fundamentales del examen que vamos a realizar. Entonces, por favor, cualquier pregunta, les voy a recordar lo que les digo a mis alumnos, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, cualquier pregunta, por favor. En el video, Juan Pablo Arroyo hablaba de un marco curricular común, si ustedes se recuerdan. Entonces, en este marco curricular común, sucede lo siguiente. No es que nos importe mucho, pero ustedes tienen que tener el antecedente. En 2008, 2009, hubo una reforma educativa en México. Esa reforma educativa se inició con Fox, se concretó con Calderón, y de lo que se trataba era de pasar al paradigma constructivista, a ese modelo pedagógico constructivista, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento. Claro que no solos, lo ayudamos los profesores. Y además también trabajábamos en un enfoque por competencias. Hubo una educación integral de la educación básica, le llamamos RIEP, y hubo una reforma integral de la educación media superior, le llamamos RIEMS. Esta reforma, la RIEMS, fue muy importante, fue tan importante que todavía ahorita la tenemos. En 2013, cuando, bueno, el presidente Peña Nieto llega al poder en 2012, en diciembre de 2012, él habla de una reforma a la educación, pero comienza con una reforma laboral. Es hasta 2016 que se comienza a hablar ya de una reforma pedagógica y se concreta en 2017 y se llamó Nuevo Modelo Educativo. Todavía seguíamos trabajando con el constructivismo, todavía había competencias, pero ahora se introduce un concepto nuevo que son aprendizajes clave, que estaban para aprendizajes clave hablábamos de ejes, que los ejes se referían a cada área del conocimiento. Por ejemplo, física, química y biología compartían ejes. De los ejes se desprendían los componentes, que ahora sí ya eran de cada disciplina.
Había componentes para química, componentes para física, componentes para biología y después había contenidos centrales. Los contenidos centrales, esos tres ejes, componentes y contenidos centrales, era lo que llamábamos aprendizajes clave. ¿Y cómo trabajábamos en el aula? Bueno, trabajábamos por aprendizajes esperados, que era los aprendizajes que esperábamos que los estudiantes lograran. Todavía estamos trabajando por eso. Hay algunas asignaturas que las trabajamos con la RIEMS y hay otras que las trabajamos con el nuevo modelo educativo. En algunos estados le dicen MEPEO, que es el modelo educativo para la educación obligatoria, el MEPEO. Entonces, en 2019, con la reforma del artículo 3º constitucional, se habla de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana habla de una trayectoria 023, que se los decía a ustedes ayer. Se pretende una educación que permee o que forme a los mexicanos desde los 0 años de edad hasta los 23, que es más o menos cuando egresan de la universidad. ¿Por qué a los 0? Porque educación inicial en este artículo 3º constitucional ya es parte de la educación obligatoria o de la educación básica más bien, no obligatoria, básica. Entonces, un bebé a los 3 meses entra a educación inicial, a los 3 años entra a preescolar, a los 6 años a primaria, a los 12 a secundaria, a los 15 a bachillerato y a los 18 a la superior. Puede tardar 5 años ahí, por eso sale en 2023. Por eso hablamos de una trayectoria 023. También nos habla de un nuevo marco curricular común para la educación media superior, al que le llamamos MESEMS. Y se vino forjando desde 2019. La pandemia detuvo el proceso, regresamos y ya en 2022 es cuando totalmente se tiene completo y se está pensando ya en la implementación. Finalmente se implementó en 2023, pero en 2022 es cuando se hace todo el proceso. Entonces, aquí me quiero detener un poco. Por favor, si tienen alguna pregunta, ustedes háganla. Cualquier pregunta que les surja, háganla, por favor. ¿Por qué marco curricular común? Por lo Perdón, siguiente. perdón la Sí, interrupción. Sí, yo sí tengo una pregunta. Usted mencionó que son aprendizajes claves y o aprendizajes esperados. ¿Esto es lo mismo que, bueno, se venía manejando como ejes, componentes y contenidos centrales? eso no se los van a preguntar. Ah, No se los van a preguntar, nada más quise contextualizar. Aprendizajes clave, sí. ya lo quité, ya no lo tengo. No, ya se lo quité, ya no lo tengo. Aprendizajes clave son los ejes, los componentes y aquí está. No es cierto. Aquí está. Esto no se lo van a preguntar, simplemente quise contextualizar. En la RIEMS así nos daban el programa, en la RIEMS. Después los colegios de bachilleres lo hicieron un poco más estructurado y trabajaron por bloques y por unidades. Ujú. Pero cuando comenzamos la RIEMS, esto es lo que te daban. Te decían, este es tu mapa conceptual y esto es lo que tú vas a dar. No nos daban un programa como tal, nos daban ese mapa conceptual
porque se pretendía que nosotros como profesores, más bien se creía que nosotros como profesores teníamos la capacidad de desarrollar un programa a partir de un mapa conceptual. A mí eso me encantó. Fue cuando yo comencé a ser profesora. O sea, realmente comencé a entender lo que era ser profesora, a mí me encantó. Entonces, la reforma integral de la educación media superior se concretó entre 2008 y 2009. Trabajábamos por competencias en todos lados. Había competencias básicas y Profesional, laborales, ¿no? Mm, mm. ¿No? Había competencias, permítame, básicas, Ujú, que era la que debían desarrollar todos los bachilleres. ujú, Esto no se los van a preguntar, ¿eh? En cada cosa que hacían estaban las ujú, básicas, son 11, pero luego había competencias disciplinares, dependiendo de cada disciplina. Había competencias de las ciencias experimentales, competencias de humanidades, competencias de sociales, competencias de matemáticas, competencias de comunicación y me falta una, competencias de... ah, me falta una, ahorita me acuerdo cuál es la que me falta. Entonces, teníamos todas esas competencias. No, son 5. Sí, ya están todos. Y teníamos competencias profesionales, no laborales, profesionales. profesionales. Yo les estoy hablando de un proceso que inició en 2004 y que se concretó en 2009. De eso les estoy hablando, hace 15 años. Y esto era lo que te daban. Y luego viene en 2016 con Peña Nieto. Esto que yo les estoy dando aquí es algo que se inició con Fox, con el presidente Fox, y se concretó con el presidente Calderón. Luego, con el presidente Peña Nieto, viene el nuevo modelo educativo, que también, o también lo conocemos como MEPEO, modelo educativo para la educación obligatoria. Hay una manita levantada, adelante. Sí, maestra, es con relación al plan 023. Me llama mucho la atención, a lo mejor estoy confundida. Si mal no recuerdo, bueno, a mí me dice que de 023 es la educación inicial, preescolar, en la básica que entra primaria y secundaria y bachillerato y superior, ¿o estoy mal, maestra? Lo recuerdo porque hoy precisamente hice un examen que usted nos subió y me llamó mucho la atención que no viniera la parte de secundaria, que Porque es venga, básica. pero viene de hecho la tuve mal y verifiqué y la respuesta correcta decía inicial, preescolar, creo que de primaria de primero a tercero, primaria de cuarto a sexto, bachillerato y superior, Aquí pero está. no veo la parte de secundaria. Aquí está. Este es el plan de 0 a 23. Vamos por fases. Esa es la educación básica. La educación básica va desde, si alcanzan a leer, desde educación inicial hasta secundaria. ¿Si alcanzan a leer? Sí, maestra, sí se ve. Maestra. Ajá. La educación básica es desde inicial a secundaria, de los 0 a los 15 años. Después viene la media. Tenemos tipos de educación y niveles. Hay 3 tipos de educación, 3 tipos. El tipo básica, el tipo media superior y el tipo superior. ¿Sí? Hay 3 tipos de educación. Tipo básica, tipo media superior y tipo superior. Y luego tenemos niveles.
En la educación básica hay 4 niveles. Nivel inicial, nivel preescolar, nivel primaria y nivel secundaria. En el nivel medio, en el tipo media superior hay un solo nivel. El nivel se llama bachillerato. Es bachillerato. Y en la superior, pues no hay niveles. Bueno, sí. Bueno, está ahí, licenciatura y formación para el trabajo. Pero eso la dejamos a un lado. Entonces, ¿qué es el Plan 023? El Plan 023 es de la nueva escuela mexicana. Es del presidente López Obrador. Se plantea un plan que los mexicanos comiencen desde educación inicial y terminen hasta la educación superior a los 23 años. Muy bien. La educación superior es un monstruo. A ese monstruo lo dejamos de lado. La educación superior es obligatoria solo para el Estado, nada más. A lo que llamamos educación obligatoria es a básica y media superior. Y entonces decimos para la nueva escuela mexicana y solo para la nueva escuela mexicana que está por fases. La fase 1 es la educación inicial. La fase 2, aquí en media superior, es preescolar. La fase 3 es primaria, de 6 a 9, es decir, de primero a tercero. La fase 4 es primaria, de cuarto a sexto, y secundaria es la última fase. Esto sale para educación media superior en 2019, 2020. Actualmente, ¿cómo está? Espero no confundirlos. Actualmente, ¿qué están haciendo? Actualmente, primaria no son 2 fases, son 3. Pero aquí el diagrama que les estoy poniendo es como lo vemos los de educación media superior. En realidad, ya cambiaron esto. La fase 1 es inicial, la fase 2 es preescolar, la fase 3 es primaria, primero y segundo. La fase 3 es primaria, tercero y cuarto, perdón, la fase 4. La fase 5 es primaria, quinto y sexto. La fase 6 es secundaria. Por si ustedes llegan a escuchar a los maestros de básica y ustedes dicen, a ver, ¿son 5 o son 6? Bueno, para efectos del examen, ustedes consideren que son 5, porque es lo que está en el documento oficial. Para efectos del examen, ustedes consideren 5. Pero si hablan con alguien de básica, son 6. Entonces, ahora sí, maestra, repítame su pregunta. Era la parte que estaba confundida. Según en lo que yo había leído, bueno, mejor dicho, lo que comprendí fue que el plan 0 a 23 venía de la inicial a la superior, pero yo en mi cabeza tenía yo, bueno, dije la inicial, para mí es la inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y superior. Y en una